ahora continuamos con los contenidos que estábamos estudiando recién. Estábamos revisando lo que indicaba como una interpretación alternativa del derecho y la forma en que los pueblos indígenas de Latinoamérica, particularmente de Chile, dentro del proceso constituyente, están utilizando como especie de una nueva interpretación del derecho, ya no como un elemento de opresión, sino como una herramienta para el reconocimiento de sus derechos ancestrales que han mantenido a través del tiempo, el surgimiento de nuevas propuestas teóricas, nuevas reformas. Entre los autores que postulan a estas formas de ver el derecho, nosotros encontramos al profesor Bolmer, que es más o menos en el año 2003, se refería ya a esto como pluralidad jurídica, y de cómo en un mismo sistema jurídico puede entenderse la participación de elementos sociales y de influencias diversas al concepto meramente cristiano que nosotros tenemos del derecho. Y para este filósofo brasileño, está entre quienes piensan que nos encontramos en un periodo de crisis de paradigma, en nuestro caso en particular, el estallido social del 2019, todo el proceso constituyente, todo lo que estamos viviendo en este tiempo y todo lo que hemos vivido en este último momento, es una precondición necesaria para el surgimiento de nuevas propuestas teóricas y nuevos referentes, e incluso también estaba viendo con otros estudiantes que estábamos estudiando sobre la configuración de los derechos humanos en el mundo, como el reconocimiento de estos derechos esenciales, derechos fundamentales, el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento del derecho a migrar, etcétera. Todo esto surge en momentos de crisis, suele surgir después de un momento de crisis. Entonces, Bolmer dice que nos encontramos ya desde hace un tiempo en una crisis de sistema que nos lleva a este momento que nos permite la configuración de nuevos, o el reconocimiento más que configuración, de nuevos sistemas de justicia que reconozcan, y no solo de nuevos sistemas de justicia, sino de nuevos sistemas políticos, de una nueva forma de gobierno, que reconozcan nuestras especiales características que quizá otros estados que no han pasado por los procesos históricos por los que nosotros hemos pasado, no podrían configurarse de esta manera. Esto es un proceso que nosotros llevamos en común con el resto de los estados latinoamericanos y con el resto de los estados que tenían poblaciones indígenas que pasaron por procesos de colonización, que generaron necesariamente procesos de plurinacionalidad, pluriculturalidad y de estos sistemas jurídicos plurales en cuanto enfrentamos diversas poblaciones en un mismo territorio y luego también se produce la interconexión entre estas diversas culturas que se encuentran en esos territorios. Por esta razón, conseguir el sistema jurídico como un sistema jurídico único, independiente y separado del contexto histórico, social, cultural, político y económico, o todo lo contrario, entendiéndolo como un sistema o varios sistemas insertos interrelacionados y vinculados con los diversos elementos que conforman la vida en sociedad. Esto es lo que me viene diciendo Bolmer y que coincide, lo decía esto en el 2018, coincide en lo que está ocurriendo efectivamente en nuestro sistema chileno y lo que está ocurriendo en el proceso constituyente nacional, en una nueva constitución para Chile. Entonces nosotros vemos este fenómeno que él estudiaba, ¿no? A 2009, 2003, 2004, 2018, lo vamos viendo cómo se va volviendo realidad en un sistema como el nuestro, donde nosotros tenemos hasta el día de hoy presencia de pueblos originarios, participación de los pueblos originarios, y por primera vez en la historia tenemos participación atingente y totalmente presente de los pueblos indígenas en el proceso constituyente a través de escaños reservados, pero no exclusivamente a través de los escaños reservados, sino también de las y los constituyentes indígenas que fueron elegidos no como escaños reservados, que también nosotros encontramos referentes en nuestro territorio y encontramos referentes a nivel nacional. Sabemos varios integrantes de la Convención Constitucional, que están discutiendo sobre ese tema y que se identifican como parte de pueblos indígenas. Para Bolmer, denuncia que se produce entonces una insuficiencia y un agotamiento del modelo clásico occidental de esta legalidad positiva, y por otro reivindica a partir de una toma de posición de construir y preparar los horizontes de un nuevo paradigma de legalidad basado en supuestos que parten de condiciones históricas actuales y de las prácticas y luchas sociales e insurgentes. Y esto que él dice, aparte de adecuarse o de ser
sí adecuado o que se condiga con lo que está ocurriendo en nuestro territorio, también tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y cuando hablamos de lo que les mencionaba hace un rato, por ejemplo, en la configuración del sistema internacional de protección de los derechos humanos y de cómo los derechos humanos, que se incluyen los derechos indígenas dentro de este marco de los derechos humanos, incluyen también sistemas de control externo a las decisiones que toman los estados en particular, incluso como un poco tocando este principio de la soberanía que tienen los estados nacionales sobre las decisiones que pueden tomar con respecto a sus ciudadanos y ciudadanas, y esto se deriva, ¿no? O por lo menos así lo indican variados autores, y yo considero lo mismo también, se derivan de este mismo contrato que nosotros realizamos en un principio de delegación de poder que nosotros entregamos al Estado, y que entre más se invalida o entre menos representa el Estado los diversos colores, las diversas culturas, las diversas opiniones que se encuentran dentro de este Estado en particular y mantienen solo un discurso que se intenta imponer por la fuerza como uniforme, entonces delegitiman el poder, y esta decisión que nosotros le habíamos dado, este poder que nosotros entregamos al Estado, entonces se reivindica a través de la lucha en los movimientos sociales. Esto es algún fenómeno largamente estudiado, y que Volmer, bueno, es un autor latinoamericano que lo trabaja bastante. También encontramos profesores como Bartolomé Clavero, que también trabajan sobre esta área, donde se habla entonces de esta disputa de poder que se produce en este momento de inflexión de crisis, y de que esta crisis, eventual crisis social, nos lleva a un cambio de paradigma. Y nosotros podemos verlo, así, literal, en el proceso constituyente chileno, y podemos ver cómo lo que se está quedando, lo que se está representando en materia de derechos indígenas, pero no exclusivamente en materia de derechos indígenas, sino de derechos humanos, de sistema político, de forma de gobiernos locales, de autonomías regionales. Es todo un nuevo paradigma de lo que nosotros entendíamos, cómo funcionaba nuestro país, cómo eran nuestros derechos, de qué forma podíamos operar. Vamos viendo, ¿no?, cómo se va cambiando esta figura. Y eso es algo que vemos como lo que filosofaban o conversaban estos autores hace un tiempo, se estaba viendo reflejado en la realidad. Es decir, no era algo tan alejado de lo que verdaderamente estaba ocurriendo en estados que se encontraban en conflicto. El principal conflicto de los estados latinoamericanos en un principio es esta creación forzosa del Estado Nacional, o por lo menos esto dice la mayoría de los autores, la creación forzosa del Estado Nacional bajo la idea o la conciencia de una uniformidad forzada, que en el caso de Chile tiene que ver con la configuración de la deuda histórica con los pueblos indígenas, donde se busca incluso eliminar el idioma de cada pueblo originario, así también el desaparecer los apellidos de pueblos originarios en el norte de Chile, y por la persecución que se producía por estas brigadas nacionalistas que buscaban que se perdiera este sentido de identidad de un pueblo indígena y se cambiara por esta idea de la nacionalidad chilena, como por esta idea mal concebida de la nacionalidad chilena. Hoy lo entendemos, de acuerdo a lo que la doctrina, lo que nos dice la realidad y lo que nos revela la crisis, el sistema de crisis en el que nos encontramos nos indica que debemos entonces nosotros reconocer estas especiales características que tiene nuestro territorio en relación a otros territorios a nivel mundial, ¿no?, donde se produce este cruce entre pueblos indígenas, miembros de otros estados que vienen a colonizar, luego las personas que son mixtas, combinadas, que se quedan en ese territorio, y luego la configuración de los estados nacionales, que generan deuda histórica con el pueblo nacional chileno. Cuando hablamos de deuda histórica, bueno, tanto yo les hablé ya de la persecución de las brigadas nacionales, nacionalistas, de miembros del pueblo aymara, pueblo quechua, los miembros también de los afrodescendientes, los afrochilenos, pero también lo podemos encontrar en la configuración de la deuda histórica con el genocidio del pueblo Selknam, y también, y ha sido que siempre que se encuentra constantemente en la agenda nacional de la discusión, en la persecución política y del pueblo mapuche, y particularmente cuando hablamos del motivo histórico de esta persecución, que tiene que ver la reducción del territorio tradicional que estaba siendo utilizado por el pueblo mapuche y entregado a terceros colonizadores alemanes, ¿no? Y el conflicto que continúa hasta el día de hoy en ese territorio entre quienes reivindican del pueblo mapuche del derecho a recuperar ese territorio, sea con el apoyo del Estado en particular o sin el apoyo en particular del Estado.
Entonces ahí es donde se genera esta disputa de poder, ¿no? De que nos hablábamos en momentos de crisis que nos llevan a este estado conflictuado y que quizá el reconocimiento de la interculturalidad, el reconocimiento de la plurinacionalidad, perdón, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento del derecho propio, el reconocimiento de las diversas naciones que componen un Estado, va a evitar esta situación de crisis o va a mejorar la situación en la que nosotros nos encontramos, ¿no? Es un sistema de larga data, pero este respeto a las culturas diversas, esta consagración de las culturas diversas, si lo podemos llevar incluso más allá, el reconocimiento de la diversidad, un tema general, nos lleva a reconocernos como lo que somos, y eso nos lleva a evitar la deslegitimización del poder derivada de la negación del otro. Y esa es la teoría o el punto principal de la discusión que estamos dando ahora. Es entonces como nosotros vamos a desmarcar al derecho como una expresión de la voluntad, de esta voluntad dominante, donde entonces no solamente cabe interpretar el derecho, sino hacerlo como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también se ha discutido un poco de la actitud un tanto modificadora, revolucionaria que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos de interpretar el convenio 169 de la OIT en el caso de los derechos de los pueblos indígenas, combinado con la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, y cómo esta interpretación que realiza, evolutiva, del derecho de propiedad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a través del bloque constitucional llega a los tribunales nacionales de los diversos estados latinoamericanos y cómo condena a Argentina hace muy poco por el despojo de territorios de pueblos indígenas, que está entre la jurisprudencia que yo les indiqué que debían leer y que tienen algunos resúmenes para poder entender las ideas generales de lo que les estoy mencionando, junto con los números de tramitación que se llevaron ante la Corte Interamericana de este fallo. Para que ustedes vean cómo entonces incluso el derecho de propiedad, incluso la Corte Interamericana ha llegado más allá, no solamente reconoce el derecho de los pueblos que se encuentran en el territorio en particular, sino que reconoce los derechos de los pueblos que han sido movidos de su territorio y reconoce también, cuando habla del derecho de propiedad, el derecho que tienen los pueblos indígenas a reivindicar los territorios que han perdido históricamente. Tema central, si nosotros lo pensamos de parte de todos nuestros pueblos indígenas, de todos los pueblos indígenas, perdón, no nuestros pueblos indígenas, de todos los pueblos indígenas del territorio nacional chileno. En el norte de Chile hay reivindicaciones territoriales, pero fundamentalmente reivindicaciones del agua, y en el sur de Chile las reivindicaciones territoriales que hacen los diversos pueblos en el territorio nacional, particularmente el pueblo mapuche, en cuanto son el pueblo que mayor población reivindica a nivel nacional de pueblos originarios, de cantidad de pueblos originarios. Y ahí entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de postular, dentro de lo que nosotros estamos revisando, a la costumbre ancestral indígena como un uso alternativo del derecho? Y es lo que también está haciendo nuestro mismo propio proceso constituyente al reconocer los sistemas jurídicos dentro de los cuales incluye el sistema jurídico ancestral de los pueblos indígenas. Es decir, se sigue esta idea que nosotros derivamos primero de Pietro Barcelona, de Volmer, que yo les mencionaba, Bartolomé Clavero, es decir, diversos autores que conversan sobre estas nuevas formas de utilización del derecho por las clases que antes se consideraban como dominadas y no dominantes, que participan ahora activamente del proceso de discusión de una nueva constitución en paridad de derechos. Incluso cuando hablamos del proceso constituyente, incluso estamos hablando de paridad, es decir, en igual cantidad, y eso también es algo absolutamente nuevo a nivel internacional en cuanto al debate de que la mitad sean mujeres y la mitad sean hombres, ¿no? Eso también es algo novedoso, de cuál va a ser el resultado de esa negociación y esa conversación. Y de ahí nosotros hablamos, dentro de esta normativa, dentro de lo que hemos conversado hasta ahora, de lo que es el marco jurídico chileno del agua y los pueblos originarios como una herramienta, postulo yo, de apropiación de los recursos naturales de los pueblos indígenas. Actualmente nosotros nos encontramos ante una disputa, algún problema en cuanto a la consagración que tenemos del agua, primero como un derecho humano, y la estructura que nosotros tenemos a nivel nacional de poder de su desigual distribución. Esta discusión que yo menciono no solo se refiere a lo que es el Estado chileno, sino que se refiere a la gran mayoría de los estados, cada vez más urgente en cuanto a la escasez del elemento
agua, le llamo elemento porque para algunos lo llamamos como un elemento de la naturaleza agua, y para otros, como nuestro código de aguas, que lo determina como un recurso natural, que por tanto puede ser posible que alguien tenga la propiedad sobre ese determinado recurso. Esa es la discusión que se da. Ahora, esta discusión que se da a nivel normativo interno de los estados tiene otra discusión a nivel internacional en lo que es el reconocimiento del agua y su saneamiento como un derecho humano. Y esto está reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 28 de julio del año 2010. Desde ese punto ya nosotros hablamos de que el agua y su saneamiento es un derecho humano, ¿no? Ya ni siquiera lo estamos viendo como un derecho apropiable, no lo estamos viendo como un bien mueble que puede ser utilizado y puede ser vendido y bueno, y ejercido, ¿no? Todos los atributos que tiene el derecho de dominio, como nosotros lo entendemos cuando estudiamos el derecho de dominio, sino que lo vemos ya como un elemento que es esencial para la vida. Y la vida, nuevamente, no la vida exclusivamente humana, sino la vida del planeta. Por otro lado, el agua en Chile se regula como un derecho real, susceptible de apropiación por privados y que además es autogestionada por las asociaciones de estos privados, es decir, de quienes tienen estos títulos de dominio sobre el agua. Este sistema fundamentalmente privado de apropiación del agua se sustenta en el marco regulatorio del Código de Aguas de 1981, recordemos, en 1981, todavía plena dictadura, 1980, la Constitución, plena dictadura, vamos viendo cómo desde el año, incluso, sí, desde el año 1980 en particular, pero también con anterioridad a ello, se va dictando todo un marco normativo para la creación de un nuevo sistema jurídico que perdurara a través del tiempo, ¿no? Por lo menos, y como una continuación, por lo menos así lo postulo yo, de la dictadura en Chile, incluso cuando nos encontrábamos en el sistema de la concertación, en cuanto nos encontrábamos dominados por el mismo marco normativo nacional. Donde, entre otros argumentos, es decir, en este Código de Aguas, se tuvo presente la seguridad jurídica del agua, y su apertura como un recurso apropiable esencial para el modelo económico extractivista como el chileno. Nosotros hemos conversado también ya en clases anteriores de este ramo y en otras asignaturas también. Nuestro modelo tiene bastantes conflictos en cuanto a un modelo bastante básico económico, netamente extractivo de recursos naturales. Por tanto, cuando hablamos de un modelo económico netamente extractivo de recursos naturales para su venta en el extranjero, incluso las concesiones a terceros en nuestro territorio para que hagan esta extracción, generan necesariamente daño medioambiental, afectación de recursos o de elementos de la naturaleza de carácter esenciales, como es el agua. Nosotros que vivimos en el norte de Chile, tenemos claro que el elemento agua es un elemento que es esencial y que debe mantenerse de forma constante en el proceso de generación o de obtención del cobre en el norte de Chile. Entonces sabemos la importancia y sabemos también que el agua en el norte de Chile deriva de fuentes de carácter subterráneo, que son las napas, ¿no? Y que conversábamos hace un rato, con el tiempo han ido declinando y también la misma gente de los pueblos originarios indica que no solo ha ido declinando en cuanto a cantidad de agua, sino también a calidad del agua. También el agua, lo dice la gente del pueblo indígena, que está mala, que no es una buena calidad del agua para la producción agropecuaria, mucho menos para su consumo humano. Entonces vamos viendo también cómo se produce esta contaminación y esto se deriva también del marco normativo que nosotros tenemos actualmente. Y ahí podemos hablar también de toda la reglamentación medioambiental, que también es un área que ustedes están estudiando en la mención regulatoria, que es la mención que ustedes tomaron, ¿no? en su último año de la carrera. Lo que nuestra Constitución hace es reconocer, por un lado, el agua como un bien nacional de uso público, pero esto solo cuando esta procede para el caso de las aguas en su fuente natural. Tenemos entonces toda una reglamentación que nos deja en libertad para adquirir toda clase de bienes, entre ellos la titularidad de los llamados derechos de aprovechamiento de agua, consultivos y no consultivos, que ustedes estudiarán cuando vean derecho de agua. Y es así como el artículo 5 del Código de Aguas otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de estas aguas. Desde el año 1979, con el decreto ley 2603, el agua se consideró como un recurso susceptible de apropiación por privados que se entrega principalmente al mercado.
un sistema consagrado de esta forma por la Constitución de 1980 y por el Código de Aguas de 1981. De esta forma, nuestro sistema consagra el agua en dos líneas. Primero, en su fuente natural, como un bien nacional de uso público, extremadamente restringido y en casos muy pequeños. Y en una segunda, como derechos de aprovechamiento de agua, los que son susceptibles de apropiación por privados. Debido a esta falta de reglamentación, y me refiero a falta de reglamentación en cuanto a consagración de un sistema especial para los pueblos indígenas por parte de nuestra Constitución, la posibilidad de apropiarse de los derechos de aprovechamiento quedó en manos de en la más plena libertad en la reglamentación actual del Código de Aguas. De hecho, es una de las reglamentaciones del agua del mundo más liberales del mundo. Somos un ejemplo que no implica algo bueno, ¿no? Pero sí somos un ejemplo de un sistema absolutamente liberal, de un elemento de carácter esencial como es el agua en el desierto más árido del mundo. Es así como en esta última fase se entiende al agua como un derecho indefinido de obtención y mantención gratuita, ojo, gratuita, libremente transferible y no condicionada a un bien específico, ni sujeta a limitaciones de carácter ambiental. Lo que en opiniones de profesores como el profesor Atria, que es uno de los constituyentes actualmente que está debatiendo, ¿no?, la nueva constitución para Chile, y Salgado, determinan que el régimen chileno de aguas está entre los más liberalizados del mundo. De esta forma, en opinión de otro autor, Selume, el Código de Aguas de 1981 se funda sobre un modelo de mercado como forma de reasignación al acceso de las aguas para fines extractivos. Y esto ya se discutía en el año 2013 por Selume. A su vez, el nuevo marco, este marco normativo chileno, reconoce una especial protección de las aguas, como yo les había mencionado, en la ley 19.253, que es la ley indígena, en un principio, exclusivamente para el pueblo aymara. Eventualmente se extiende la aplicación al pueblo aymara, Licanantay, Coye y Aguitas del norte de Chile. En cuanto todos tienen el mismo atributo y el mismo uso ancestral y tradiciones que se reúnen o que tienen que ver con el elemento natural agua. El artículo 64 de esta ley 19.253 reconoce a las comunidades, porque recuerden que era ley indígena también. Otro de los defectos que tiene es que no reconoce a los indígenas como pueblos, sino que los desnaturaliza un poco en cuanto los reconoce como comunidades o en su caso como asociaciones. Entonces me dice que reconoce a las comunidades indígenas del norte de Chile el derecho de propiedad sobre las aguas basado en sus derechos ancestrales de uso, prohibiendo la constitución de nuevos derechos de agua sobre los acuíferos que surten las aguas de propiedad de varias comunidades indígenas, si es que no se garantiza en forma previa el normal establecimiento de las aguas a las comunidades afectadas. Esto fue regulado en el artículo 64 en el año 1993 en la ley indígena. Así también el mismo Código de Aguas de Chile establece un sistema de regularización de los títulos de aprovechamiento de agua de los usuarios que a la entrada de vigencia al Código de Aguas, es decir, en 1981, hubieran cumplido 5 años de uso ininterrumpido de dichas aguas, otorgándoles o permitiéndoles que pudieran regularizar dichos títulos de agua que ocuparon sin afectación durante los últimos 5 años. Recuerden, sí, que esto, bueno, si yo se los menciono de esta manera, entonces nosotros podríamos pensar, bueno, entonces no hay problema. Por ejemplo, la cuenca hidrogeológica del Tamarugal, los pueblos indígenas entonces podrían acceder o obtener un título, si así lo desean, sobre los derechos de agua que han ejercido ancestralmente en el territorio en el que se encuentran. Sin embargo, y esta es la discusión que se daba, ¿no?, cuando yo les mencionaba sobre el cierre de la cuenca hidrogeológica del Tamarugal, es que a través de una decisión administrativa, el Estado, que es una decisión que tiene un sustento, que es el cuidado o el uso sustentable del acuífero por parte de un modelo extractivista como el nuestro, el problema es que no hace ninguna excepción, y esta excepción que tenía la ley indígena, el artículo 64 y el artículo 5 transitorio del Código de Aguas, no resulta aplicable en cuanto a esta reglamentación específica de la Dirección General de Aguas
impide que los pueblos indígenas actualmente puedan regularizar sus derechos de agua. Es decir, los siguen utilizando, no significa que no los ocupen, los siguen ocupando, pero no tienen un título que garantice ese uso a larga data. Y eventualmente, si seguimos bajo el régimen de este código de aguas o del próximo código de aguas que replica en esta materia, no cambia mucho, salvo preocuparse un poco más del uso sustentable del agua, no hace mayores excepciones sobre pueblos indígenas o algún tipo de norma especial para pueblos indígenas, por ejemplo, de titularidad especial de pueblos indígenas, como lo hace la ley indígena cuando habla de la compra de territorios indígenas, donde indica que si con fondos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena se compra territorio para entregarse este terreno, tierras, no voy a hablar de tierras indígenas, y que estas queden registradas por este registro de tierras indígenas, estas tierras no pueden salir de la comunidad en particular, y en el caso que la persona que la haya comprado desee venderlas, debe venderlas, este miembro de los pueblos indígenas, a otro miembro de su comunidad. Es decir, de esa manera, yo garantizo que este uso que se da sobre el territorio, que se da sobre el agua, se mantenga dentro del pueblo indígena en particular y no que se entregue a un tercero o a algún privado, es decir, que se mantenga esta garantía esencial para los pueblos indígenas. Ese es el punto principal y es algo que perfectamente podría haber hecho el Código de Aguas, este nuevo Código de Aguas que se está dictando, y es algo que perfectamente también podría hacer la Constitución, o lo podría garantizar. O si esto cambia y la Constitución consagra el derecho humano al agua y su saneamiento, bueno, entonces también, ¿qué va a suceder con esta discusión aquí cuando hablamos de los derechos de propiedad y aquí de los pueblos indígenas? Y no olvidar también que en el marco del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, como así también el marco del sistema de la Organización de las Naciones Unidas de protección y garantía de los derechos humanos, existe un principio que se llama el principio o la característica de los derechos humanos de la progresividad. Es decir, yo no puedo exigirle a los estados que cumplan desde el día 1 todas las garantías que se obligan mediante una convención, en cuanto no todos los estados estamos en igualdad de condiciones para poder económicamente asumir esas responsabilidades. Sin embargo, una vez que nosotros hemos dado un paso hacia adelante, por ejemplo, en el caso de nuestra ley indígena, y de que somos parte del convenio 169, nosotros reconocemos el derecho de propiedad que tienen sobre el territorio los pueblos indígenas o sobre el agua, el artículo 64, no podríamos dar pie atrás de decir, bueno, ahora es el derecho humano al agua, por tanto, este derecho de propiedad que tienen los pueblos indígenas, nosotros se lo vamos a retirar. No podríamos hacer eso en virtud del principio de la progresividad. Y si el Estado lo llegara a hacer, desde el Estado, el órgano constituyente, la nueva Constitución lo hiciera, entonces habría suficiente base. Primero habría que reclamarlo a nivel nacional, como probablemente ustedes lo saben por sus estudios en Derecho Internacional. Primero a nivel nacional, una vez habiéndose acabado y agotado toda la vía institucional a nivel nacional, uno puede reclamarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para discutir sobre este principio de la progresividad y si cabe al Estado chileno retroceder en este punto, que no cabría, no podría. Este modelo del agua que permite el dominio privado en Chile, que en realidad tiene una mínima, y ese es un problema también que tiene, ¿no? Que no solamente es extremadamente liberalizado, sino que además contiene una mínima regulación por el Estado. Permite entonces la creación de lo que Bauer, otro autor ya en 1998, denominaba mercado de agua. El argumento que se ha esgrimido para la mantención de un sistema de este tipo es que si se da la línea de la supuesta maximización de la eficiencia, que esos son como los términos que nosotros vemos desde 1979 en adelante en nuestra legislación, del agua sin motivos políticos, ¿no? Ese es como el argumento que se trata de dar para tratar de salvar esta sobreliberalización de un elemento esencial como es el agua. Y se busca esta maximización de la eficiencia del uso del agua y que esto va a traer un bienestar social derivado de esta redistribución del agua sin motivos políticos. Y esto haría como que nosotros condujéramos el uso de este elemento esencial hacia los usos económicos más valiosos. Esa sería la discusión de carácter económico, y de hecho, si yo se lo digo, es una discusión que claramente tiene un antecedente de análisis económico del derecho, ¿no? que también es una postura que se defiende o se crea incluso dentro de las diversas escuelas de derecho
norteamericanas, tuvo varios premios Nobel económica, ¿no? Donde se buscaba sustentar o dar a entender que este era como el modelo del futuro, y si esto resultaba o no, ¿no? Y nosotros somos como una especie, me refiero a nuestro marco normativo, de experimento normativo y social de si esto funcionaba o no. Bueno, 2019 podríamos discutir si funcionaba o no. Sin embargo, estas evaluaciones, dice Bauer, ¿no? Tienen fundamentos más bien de carácter ideológico, es decir, todos aquellos que dicen de que el que yo permita privatizar ciertos recursos para que se le estimen para sus recursos más valiosos por aquellos agentes que le van a dar su mejor uso y que esto eventualmente va a tener este resultado no esperado, pero que eventualmente llega, ¿no? Y esto ya basado en Smith, casi las bases económicas, que es el bienestar social, tiene un sustento, dice Bauer, más bien meramente hipotético, porque hipotéticamente funcionan en estos mercados libres, más allá de fundamentos empíricos. Es decir, si uno analiza la realidad, entonces este ejemplo que nos da Bauer, todas estas tesis, todos estos teoremas que nosotros vamos a revisar en el segundo semestre cuando estudiamos análisis económico del derecho, que nos habla Posner, que nos habla Coase, se sostienen más dentro de la hipótesis que dentro de la realidad, que los mejores jugadores van a llevar a cabo o van a hacer un mejor uso de los escasos recursos y que esa va a traer un resultado no esperado ni deseado, pero que viene, ¿no?, dentro del sistema, que sería el bienestar social. La realidad nos ha dicho que no se sostiene a larga data y que no tenemos realmente prueba constante de ese bienestar social derivado de las sobreventajas de algunos privados. Tal como expone otro autor, que es Prieto, el Código de Agua sigue la doctrina de la apropiación, donde no hay distinción ni priorización de los usos de agua, es decir, no distinguimos para qué estamos usando el agua, cómo lo estamos usando, eso no hay, o es más importante el agua del consumo humano, es más importante el agua que yo destino para la generación del cobre, es más importante el agua que yo ocupo para la generación de los plantíos. No hay una prioridad, nosotros no tenemos ninguna prioridad para yo poder saber cuál está una por sobre la otra. De esta forma, el primer peticionario que llega a un determinado territorio, que llega, tiene el derecho a recibir derechos de agua, siempre que físicamente ésta esté disponible, el agua, ¿no? O sea, lo voy y lo pido, se lo pido a la Dirección General de Agua y esta me lo otorga. Así también los derechos de agua así obtenidos son perpetuos y sus dueños pueden utilizarlas para cualquier propósito. Y de esta forma el agua se coordina y se administra por la negociación privada entre privados en un verdadero mercado de agua. Esta es la situación del marco regulatorio actual del Código de Aguas en Chile. Esa es nuestra realidad. Por otro lado, tenemos lo que conversábamos al principio de esta clase, que era este reconocimiento del agua y su saneamiento como un derecho humano. Y tal como en Chile, el acceso al agua es particularmente interesante en Latinoamérica, donde nos encontramos en esta problemática que se origina tanto por factores naturales como por factores humanos. El agua en el mundo, nosotros sabemos, al día de hoy es naturalmente escasa. Sin embargo, el problema fundamental en Latinoamérica, más que el agua sea escasa para las personas que nos encontramos viviendo en este continente, tiene que ver a una mala distribución, una distribución desigual e injusta por acción humana. Se da entonces una situación irracional en un territorio, me refiero a toda Latinoamérica, donde se encuentra el 31% de los recursos de agua dulce del mundo que se disponen para atender las necesidades del 8% de la población mundial. Y aún así tenemos gran parte de la población que no tiene acceso al agua limpia. Y de hecho, si nosotros lo estudiamos dentro de nuestra realidad nacional, en Chile, la gran mayoría tiene acceso al agua limpia. El problema es que no todo el mundo tiene acceso al agua a través de cañerías, y en muchos casos nos encontramos a distribución del agua por camiones aljibe. Y esto se dio más, o lo pudimos ver más patente y vigente durante todo este periodo, ¿no?, de esta enfermedad COVID, donde el acceso al agua era de carácter esencial para sanitizar los espacios en los cuales nos encontramos, para poder evitar el contagio, sobre todo previo a los procesos de vacunación que se vivieron a nivel mundial.
Y fuimos viendo cómo nos encontramos en territorios como las caletas pesqueras que se encuentran en nuestro mismo territorio del norte de Chile, de Tarapacá y en general de todo el norte de Chile, donde no tenían acceso al agua sino a través de camiones aljibe, es decir, camiones que tienen que concurrir a llenar los estanques que tienen estos territorios. Entonces nos encontramos ante territorios que se encuentran alejados, relativamente alejados, no tan lejos de los centros urbanos, donde no tienen acceso al agua, donde existe ausencia del Estado y donde por alguna razón no vemos que existan políticas públicas que se ocupen de entregar agua o acceso y saneamiento al agua para todas las y los chilenos y para todas las y las personas que se encuentran en nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces, los argumentos que podemos dar son muchos, argumentos de carácter económico, pero como principal argumento podemos encontrar que tenemos gente dueña del agua, ¿no? Estamos hablando de agua que es de privados. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en ese caso? Y esa situación se ve aún más compleja cuando analizamos la situación de lo que está ocurriendo en la zona central de Chile con los plantíos de paltos, y que son de carácter privado, y lo que está ocurriendo con todo el territorio que se está quedando seco y sin acceso al agua de quienes se encuentran viviendo alrededor de estos plantíos. Entonces, ahí uno ve este principio, esta discusión que se da sobre que no existe ningún tipo de prioridad con respecto al uso de un elemento de carácter esencial para la continuidad de la vida, que es el agua. Entonces, es una discusión muy relevante que se está dando y que, como les digo, ya el 28 de julio del 2010, la Organización de las Naciones Unidas determinó que el agua y el derecho humano al agua y su saneamiento era un derecho esencial. Y los argumentos que se vieron ahí y que se han dado para esto, porque toda esta discusión que se da en la Organización de Naciones Unidas se da en muchos niveles, que probablemente nosotros no vamos a estudiar en este semestre, pero se lo menciono para que lo sepan, y siempre tiene que ver con la presión de movimientos sociales y tiene que ver con, en la discusión se reconoció este derecho humano al agua porque se comprueba que para poder garantizar el derecho a la salud, el poder garantizar el derecho a la educación, el poder garantizar el derecho a la vida, tenemos que garantizar el derecho humano al agua. Si no, ninguno de estos derechos podría garantizarse si esa persona no tiene derecho a agua limpia, si yo no puedo garantizar este derecho al agua limpia. Y es ahí donde se da otra discusión, que es una discusión a nivel ya de discusión de derechos humanos, cuando hablamos de los derechos humanos, de los derechos humanos como un conjunto, nosotros tenemos que saber, cuando hablamos de este criterio de la universalidad, también que son derechos de carácter transversal y son derechos que además se intercomunican unos con otros. Entonces, cuando yo hablo del derecho a la vida, necesariamente para que ésta pueda ejercerse, yo tengo que cruzarlo con este derecho humano al agua. Porque ¿cómo puedo vivir si no tengo acceso al agua? Y a la vez, si no tengo acceso al agua, ¿cómo puedo estudiar? Aunque si me dice que garantizar el derecho a la educación, si yo no tengo derecho a beber, limpiar, a estar en un ambiente limpio, ¿cómo puedo acceder a mi derecho a la educación? A la vez, si me encuentro en algún lugar fuertemente contaminado donde mi salud pueda estar afectada, bueno, mi derecho a la salud se ve afectado porque no tengo garantizado el medio ambiente libre de contaminación y así, ¿no? Todos se van entrecruzando unos con otros. Así como vamos viendo que no podemos definir de una forma restringida los derechos humanos, sino que es de carácter amplio y estamos viendo cómo el ejercicio de un derecho humano conlleva el ejercicio de otro derecho humano. No los puedo ni jerarquizar, como eventualmente cuando tratan de tratar de distinguir los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí es cuando se da la discusión importante, por lo menos dentro de lo que es la doctrina internacional de este último tiempo, que me dicen, yo no puedo garantizar los derechos económicos, los derechos civiles y políticos, si no garantizo por otra parte los derechos económicos, culturales y sociales. Y si bien se entiende que el ejercicio de los derechos son de carácter progresivo, bueno, ya ha pasado bastante tiempo para que vayamos mejorando nuestro sistema y vayamos consagrando aquellos derechos que estamos dejando de lado o no cubiertos como lo deberíamos haber cubierto hasta este punto. Y es ahí, en esta discusión, incluso podemos encontrar la observación general número 15 general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que sostuvo que la garantía del derecho al agua es indispensable para asegurar el nivel de vida adecuado, pero aún no reconociéndolo por sí mismo como un derecho humano, porque esto fue anterior al 2010. Es decir, hace mucho tiempo que ya se debatía sobre este derecho humano al agua. Entonces les doy como antecedente
que uno puede encontrar como un antecedente de este derecho humano al agua, incluso cuando se estaban debatiendo sobre la existencia de los derechos humanos, es decir, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta de las atrocidades que los seres humanos podíamos cometer unos contra otros, las atrocidades del nazismo y del estalinismo, que se deriva, ¿no? Dentro de los protocolos, de la protección, incluso de cuando nos encontramos en situaciones de guerra, la garantía del acceso al derecho del agua a los prisioneros de guerra. Entonces, a ese punto, incluso en ese punto, estamos empezando a pensar sobre la generación y existencia de estos derechos fundamentales que tenemos todas las personas por el hecho de ser tales, que nosotros ahora incorporamos también como una tercera generación de derechos, los derechos de los pueblos indígenas, que están por sobre, para cierta parte de la doctrina internacional, por sobre los estados nacionales, en cuanto los estados nacionales no crean estos derechos, sino que los vienen a reconocer y garantizar. Y incluso para que se ocurra este reconocimiento y garantía por parte de los estados nacionales, se crean y configuran una serie de sistemas externos que supervigilan que los estados nacionales cumplan con estas garantías esenciales, estos derechos humanos de las personas que son parte de los estados en particular. En cuanto estos derechos yo los tengo, no porque graciosamente me los otorgue el Estado, sino porque el Estado lo viene a reconocer. Y en la tercera generación de derechos humanos encontramos los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, en cuanto se puede entender los derechos de los excluidos. Pues no me gusta hablar de los derechos de las minorías, porque no podría hablar en el caso de los derechos de las mujeres, como derechos de minorías, por lo menos en nuestro país, el sistema mujeres que hombres, y tampoco, en el caso de los derechos de los niños, tampoco podría hablar de minorías, y de pueblos indígenas, tampoco podría hablar de minorías, si pensamos en la masa de personas que se autoidentifican como parte de un pueblo indígena a nivel mundial, que tampoco podríamos decir minorías. Yo no hablo de derecho de minorías, a pesar de que el derecho habla de derecho de minorías, yo hablaría del derecho de los excluidos, es decir, de esta visión que fue excluida de una primera interpretación del derecho. Y es así como nosotros encontramos estas desigualdades que se generan en el sistema, y nosotros podríamos encontrar dentro de nuestro código de aguas este derecho de aprovechamiento que les mencionaba hace un rato, que no va a quedar condicionado en modo alguno, y esto lo vuelvo a reiterar para que les quede la idea y por qué es tan importante este debate, a ningún determinado uso, y su titular y sus sucesores en el dominio o cualquier título podrá destinarlo a los fines que estimen pertinentes. Lo que ya es demasiado liberal, incluso en el modelo del análisis económico del derecho, ¿no? Lo deja en la absoluta liberalidad, en absoluto beneficio propio. No habla en ninguna parte este artículo, o busca siquiera el bienestar social, o garantizar alguna cantidad o cuota de uso para lo esencial, para el consumo humano, nada, ningún tipo de garantía, ¿no? Demasiado liberal. Incluso existía una completa libertad para el no uso de aguas, que recién a contar del año 2005, recién allí se estableció el pago de una patente por el no uso de aguas en el artículo 129 bis 4 y siguientes del Código de Aguas, que grava a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas que no tengan construidas obras suficientes y aptas para captar aguas y restituirlas en su caso. Esto lo saca Mesa en el año 2014. Entonces, es así como el Código de Aguas se ha encargado de privatizar los derechos de aguas, lo que ha permitido su redistribución según las reglas de mercado, la consolidación del poder de industrias extractivas, y se ha abierto el espacio para que dichas industrias obtengan nuevos derechos de agua en territorios que son reclamados por pueblos indígenas, según lo que concluyen Yáñez y Molina en el año 2011. Entonces, teniendo presente toda esta situación de inequidad en la distribución de los derechos de estos excluidos en Chile, ¿no? Y muy sensiblemente en el norte de nuestro país, la Pampa del Tamarugal y en la región del Tarapacá, es así como vamos viendo serias consecuencias o serias afectaciones de nuestro actual modelo regulatorio del agua, ¿no? Y es ahí y ahí uno puede discutir sobre si mantener el sistema que tenemos y crear una mayor regulación de un Estado más competente y más poderoso a la hora de poder regular y
Además, establecer dentro de nuestro marco jurídico algún tipo de usos prioritarios del agua, y cuando hablamos de usos prioritarios del agua, también contener reglas excepcionales para los derechos de los excluidos, particularmente los derechos de los pueblos indígenas en la materia que estamos estudiando ahora, pero también garantizar los derechos de quienes no tienen acceso al agua. Si nosotros pensamos en consagrar en nuestra Constitución este derecho humano al agua, que les puedo mencionar, según lo que he escuchado yo del debate y lo que he escuchado también de mis conocidos que se encuentran en el debate, es un tema que se va a discutir el reconocimiento al derecho humano al agua dentro de nuestra nueva Constitución. Y eso va a generar una serie de discusiones con respecto a qué pasa con quién tiene estos derechos de propiedad anteriores a este nuevo sistema de la Constitución, o cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a solucionar este conflicto jurídico que eventualmente se puede dar, y cómo vamos a garantizar y no dar paso atrás de aquello que hemos reconocido a los pueblos originarios indígenas del norte de Chile, y también pueblos tribales, si lo consideramos en el marco del convenio no sé 9 de la OIT y de lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, con esto doy término a esta tercera clase de Derecho Indígena. Nos vemos en la siguiente clase. Recomiendo leer los textos que ya están disponibles en la plataforma, recuerden, dentro de las primeras sesiones, y revisar la jurisprudencia que les acompañé de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque me voy remitiendo a ella como ejemplos. Entonces sería importante que ustedes conozcan los sustentos que yo no voy a dar en clase. Así que nos vemos. Hasta luego.